Mi nombre es Cindy Carballo con matrícula 0170-7390 y esta es mi presentación oral argumentativa de análisis de circuitos eléctricos. Esta citación problema se basa en la problemática del uso principal de energías fósiles en México y la alternativa de energía solar. Como se observa en la gráfica, para el año 2020 se produjeron 246.607 gigawatts por hora con 11.360 gigawatts por hora ciento de fuentes solares. Además, México tiene gran potencial para producir energía solar domiciliaria, ya que el 70% de nuestro territorio es viable para instalar paneles solares. Una celda fotovoltaica o celda solar es un dispositivo eléctrico que convierte la energía incidente de la radiación solar en electricidad a través del efecto fotovoltaico. Un módulo fotovoltaico, también conocido como panel solar o placa solar, están compuestos por células fotovoltaicas individuales unidas entre sí o un conjunto de celdas trabajando. Y un arreglo de módulos fotovoltaicos son paneles fotovoltaicos en serie y o paralelo para producir cada vez mayores cantidades de voltajes y o corrientes y por ende mayores potencias eléctricas. Las variables que afectan a su funcionamiento son el clima, como la nieve, la sombra, el sol. Otras son la suciedad, el cableado, la disparidad, la antigüedad, las conexiones, la degradación, el terreno, inclinación, eficiencia de los dispositivos externos, entre otros. Para la situación problema tuvimos que modelar ciertos circuitos de paneles solares con ayuda de multisim, para de ellos poder calcular elementos como la potencia, corriente, voltaje, potencia máxima y su resistencia interna. Para esto, teniendo un circuito abierto, el voltaje se puede calcular de manera experimental colocando las puntas de prueba del multímetro en los cables del módulo y el voltaje nos da el multímetro. Para el caso del cortocircuito, el voltaje se obtiene con la pinza amperimétrica para cerrar el circuito uniendo el cable del lado positivo del panel con el negativo. Para obtener las gráficas corriente-voltaje, el voltaje se puede obtener con un multímetro, conectando los positivos entre sí, los negativos entre sí y colocando el multímetro para corriente continua. Y para la corriente se puede conectar el cable positivo con el negativo de la placa solar, generándose el cortocircuito, o con un multímetro como en el voltaje, solo cambiando con la perilla lo que se busca calcular. Por otro lado, para las gráficas potencia-voltaje, el voltaje se obtiene como expliqué anteriormente y la potencia se obtiene de la misma manera con el multímetro, solo que cambiando con la perilla lo que se va a calcular, o se hace la potencia. Para el punto de potencia máxima, podemos medir la potencia y el voltaje en su punto máximo o también utilizando el teorema de Norton-Thevenin. En cuanto a la ley de Ohm, a partir de esta ley tenemos la relación entre el voltaje, la intensidad y la resistencia. Teniendo dos de estos, se puede obtener el del cero en todo elemento óhmico. También tenemos en cuenta que la energía producida en un año por un sistema fotovoltaico está dado por la corriente máxima del sistema fotovoltaico, por la tensión máxima del sistema, que viene siendo la suma de tensiones de las ramas en serie, por las horas del sol en que se alumbra el sistema, por el coeficiente de rendimiento del panel, por los días en que el panel se tendrá en función. Con los circuitos que analizamos, obtuvimos las gráficas con Multisim, programa que también nos brindó la corriente, el voltaje y la potencia. De igual manera, la resistencia fue calculada con estos datos a través de la ley de Ohm, sabiendo que la intensidad de la corriente que circula por un conductor eléctrico es directamente proporcional a la diferencia de potencial y paralelamente inversamente proporcional a la resistencia. Considerando la primera distribución del circuito en corriente y voltaje abierto, donde únicamente se considera una celda fotovoltaica, se puede observar la siguiente gráfica y sus datos. Es posible inferir la presencia de una resistencia debido a que se tiene un voltaje y una corriente, por lo que con la ley de Ohm se tiene que el valor de la resistencia de la celda es de 15.165 ohms. Considerando el modelo formado por 6 celdas conectadas en serie, se puede observar la siguiente gráfica y sus datos. Y con la ley de Ohm obtenemos la resistencia, que es de 0.0398 ohms. Considerando el modelo formado por dos módulos conectados en paralelo, se puede observar la siguiente gráfica y sus datos. Y con la ley de Ohm se obtiene una resistencia de 0.0199 ohms. Considerando el modelo formado por dos módulos conectados en serie, se puede observar la siguiente gráfica y sus datos. Y con la ley de Ohm se obtiene la resistencia de 0.0796 ohms. Finalmente, considerando el modelo formado por dos módulos conectados en serie que se ven afectados por la sombra, se puede observar la siguiente gráfica y sus datos. Y con la ley de Ohm obtenemos la resistencia de 0.1027 ohms. Estas son mis referencias. Gracias.